Hola, buen día a todos. En esta sesión virtual asíncrona vamos a tratar el último de los temas que nos hacían falta antes de salir de vacaciones, ¿sí? Y que se relaciona con el último tema que habíamos visto en clase virtual, que se refería a las técnicas de estudio, ¿sí? Y sobre lo cual ustedes vieron un video que les había recomendado, ¿sí? Entonces, para terminar este tema, hay que ver los métodos de estudio también, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que hay que hacer es establecer una diferencia entre los métodos y las técnicas que ustedes ya estudiaron, ¿sí? Un método de estudio como tal se puede considerar como un proceso organizado y estructurado, ¿sí? Cuya intención es coadyuvar en el aprendizaje, en la comprensión y la retención de información para que ésta se memorice o se quede con nosotros a largo plazo, ¿sí? Por ello, esos procesos están organizados y estructurados de una cierta manera. Los métodos de estudio agrupan diversas técnicas y herramientas cuyo objetivo principal es hacer el proceso de estudio más eficiente, ¿sí? Por ello, las técnicas permiten adaptar los métodos, ¿sí?, de estudio a las necesidades cognitivas de cada uno de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, dependiendo de su ritmo de aprendizaje y de sus canales de aprendizaje, pues entonces nosotros podemos elegir el método que mejor nos acomode y dentro de ese método también elegir las mejores técnicas de acuerdo a las necesidades de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Entonces, por otra parte, las técnicas, ¿sí? Estas se pueden considerar como herramientas, ¿sí? Como estrategias y procedimientos bien estructurados, organizados, que los estudiantes aplican de forma intencional para facilitar el aprendizaje, ¿sí? Su aprendizaje, mejorando la concentración, la retención de información y la gestión del tiempo. Esto es muy importante, sobre todo cuando el tiempo que tenemos para estudiar es corto, ¿sí? Estas técnicas de estudio permiten, ¿sí?, analizar, sintetizar y comprender mejor la información, ¿sí?, que se estudia, optimizando también el rendimiento académico de los estudiantes, ¿sí? Entonces se puede optar por un método de estudio y en ese método incorporar las técnicas, ¿sí?, de estudio que mejor se adapten a las necesidades de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Dentro de los métodos de estudio, sí, que son bastantes, nosotros podemos mencionar como uno de los principales el método Pomodoro, ¿sí? Posiblemente ustedes ya conozcan y apliquen este método, aunque no lo ubiquen por el nombre como tal. Este método, denominado Pomodoro, se centra en la gestión de tiempo de estudio, ¿sí? Empleando intervalos de trabajo intenso, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden estudiar una lección o un tema que necesiten comprender durante más o menos 30, 40 minutos, incluso una hora, ¿sí? Y dentro de esos intervalos de trabajo,
nosotros vamos a tener descansos, sí, cortos. Estos descansos pueden ser de 5 o 10 minutos, sí, para evitar tanto la fatiga física como mental. Entonces, hay algunos estudiantes, por ejemplo, si son de primaria, si son de secundaria, que pueden estudiar 30 minutos y descansar 5 minutos. ¿Sí? Después de esos 5 minutos de descanso, podemos nosotros volver a estudiar otros 30 minutos y descansar pasados esos 30 minutos, otros 5 minutos, ¿sí? E ir haciendo estos intervalos de tiempo, ¿sí? Entre el trabajo y el descanso, ¿sí? Ir intercalando. Y resulta muy efectivo, ¿sí? Entonces, ya para estudiantes universitarios, pues el tiempo de trabajo en realidad se puede prolongar. Por eso les mencionaba que puede llegar incluso a estudiar una hora continua y despasada esa hora, entonces tener unos descansos de alrededor de 10 minutos para volver a los estudios, ¿no? Entonces, esta es una muy buena opción y dentro de este método, naturalmente, que ustedes pueden aplicar las técnicas de estudio que mejor les parezcan, ¿no? O sea, resúmenes, organizadores gráficos, etcétera, ¿sí? Además, está también el método de Cornell, ¿sí? Que propone tomar apuntes de manera bien organizada y sistemática para facilitar el repaso rápido cada vez que sea necesario. Y este método es muy efectivo, ¿sí? Para eh, precisamente los repasos y sobre todo para retener información a largo plazo, porque cada vez que lo necesiten pueden ustedes, ¿sí? Ir a sus apuntes. Es decir, que nosotros podemos tomar una lección, un texto, sí, un libro, podemos tomar incluso un video y de ese material extraer lo más importante, sí, hacer nuestros apuntes, sí, con todo lo que nosotros necesitamos para recordar, con lo más relevante, sí, pero también que esos apuntes estén bien organizados y que sean comprensibles, sí, para que cada vez que nosotros los necesitemos, sí, que necesitemos recordar esa lección, estén a nuestra disposición y los podamos estudiar sin tener que volver a la fuente original, al material original. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos, ¿sí? Refrescar la información, ¿sí? O algún punto concreto de este material, podemos solamente ir a nuestros apuntes y ahí lo vamos a encontrar, ¿sí? Naturalmente que esos apuntes pueden ser ya de manera física, es decir, con lápiz y papel o digitales, ¿sí? Cada quien podrá utilizar las herramientas que mejor se les eh, facilite consultar y en este sentido, esta técnica es muy efectiva, ¿sí? Para estudiar material que es muy amplio y cada vez que repasamos nosotros vamos a leer a través de nuestros apuntes solamente lo que consideramos esencial, ¿sí? Bien, está el método Feynman, sí, denominado así, gracias a quien lo propuso, que es Richard Feynman, y este método, sí, propone aprender un tema o una lección para, sí, explicarlo con sus propias palabras, en términos sencillos, ¿sí? A otra persona, empleando la paráfrasis, ¿sí? Es decir, no haciendo citas textuales, sino explicando la información con nuestras propias palabras tal como la hemos entendido. Y esto de alguna manera ayuda en la comprensión también de ideas complejas. Entonces nosotros podríamos, de hecho, ¿sí? Estudiar una lección
y explicarla a otra persona que no sea especialista en el tema y explicarlo de tal manera, ¿sí?, que comprenda el tema a través de nuestro discurso, a través de las palabras que nosotros estamos empleando, ¿sí? Palabras sencillas. Si esto Sí, se da si la persona a la que le estamos explicando comprende, ¿sí?, lo que nosotros estamos exponiendo, pues entonces se podría decir que nuestro método de estudio está funcionando y se puede hacer con cualquier tema que nosotros tengamos que estudiar, ¿sí? Y de preferencia podríamos explicar el tema como si se lo estuviéramos exponiendo a un niño, ¿sí? En términos y palabras sencillas, ¿sí? En un lenguaje que un niño pudiera comprender, ¿sí? Entonces, método también está pues ya comprobado que funciona. Y de hecho, nosotros podríamos emplearlo como una técnica de estudio dentro del aula, pidiendo a nuestros alumnos que expliquen lo que comprendieron de una lección. ¿Sí? Bien. También tendríamos nosotros la repetición espaciada, ¿sí? En este método, lo fundamental, ¿sí?, lo que propone es repasar la información, ¿sí?, que se quiere aprender en intervalos de tiempo crecientes. ¿Para qué? Pues para evitar el olvido y profundizar la comprensión, que es algo parecido a tomar apuntes y consultarlos cada vez que sea necesario. En ese sentido, esta repetición espaciada sí se puede ver aquí. Digamos que nosotros estamos aquí al inicio de una lección, pero conforme va pasando el tiempo, sí, la información que nosotros retenemos acerca de un tema, sí, va decreciendo. Es decir, que ese tema, sí, no se queda con nosotros, sí, la información, sí, se va haciendo cada vez menos accesible a nuestra memoria y tenemos como una especie de curva, digamos, de olvido. Entonces, con la repetición espaciada, no, nosotros estamos aquí en un primer, digamos, repaso de nuestra lección, y entonces es lógico que se nos va a olvidar, pero pasado un tiempo que ustedes deciden, pueden ser 2 semanas, un mes, nosotros volvemos a esa lección y entonces, sí, repasando lo más importante, sí, esa curva de olvido va a disminuir, entonces vamos a recordar más información que cuando estudiamos la lección por primera vez. Pasado un tiempo, volvemos nosotros hacia esa información y entonces vamos a retener todavía más información que la primera y la segunda vez y va a tardar mucho más tiempo en olvidarse. Por lo tanto, puede ser que nuestro repaso o la repetición, sí, se realice después de un mayor lapso de tiempo. Sí, así hasta que nosotros consideremos, sí, que es suficiente. Entonces, esa repetición espaciada, pues es también muy efectiva, sí, sobre todo cuando nosotros necesitamos retener información, sí, a largo plazo y sobre todo comprender muy bien un tema, sí. Y además, también hay que tomar en cuenta que esa repetición espaciada se puede dar con diversos textos o videos, sí, que nos ayuden, sí, o que nos aporten cada uno ideas diferentes. Entonces, en ese sentido, este método también es muy efectivo, sobre todo para estudiantes universitarios, ¿sí? Está el método también Q3R, ¿sí? Este método es en realidad sencillo y es muy efectivo, ¿sí? Y lo pueden recomendar ustedes también a sus alumnos, sobre todo a alumnos de secundaria, ¿no? En ese sentido, la Q equivale a cuestionar, ¿sí?
hay que cuestionar lo que se estudia como primer paso, ¿sí? No aceptar el conocimiento como dado, sino que hay que cuestionarlo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, sí, que conocemos la lección, que nosotros empezamos a cuestionar, sí, un tema, entonces, en segundo lugar, nosotros leemos muy atentamente lo que se quiere aprender y naturalmente esa lectura tiene que ser crítica y tiene que ser analítica. Sí, por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar eh, técnicas, ¿sí?, de lectura efectivas, ya sea que en un primer momento yo lea y mientras voy leyendo vaya subrayando, ¿sí?, lo que me parece más importante de una lectura, sí, lo más relevante con un color determinado y además de eso usar un color adicional para subrayar aquellas palabras o términos de la lectura que yo no comprendo y naturalmente ir consultar un diccionario para conocer, sí, el significado de esos términos que desconozco y probablemente en otro color yo pueda subrayar aquellas ideas, no términos, sino aquellas ideas, argumentos, etcétera, que me parecen oscuros, sí, que me parecen demasiado complejos y que voy a tener que poner más atención en una segunda lectura, ¿no? O también puedo hacer apuntes, notas marginales, una vez que yo estoy leyendo, ¿sí? Analítica y reflexivamente. El tercer paso en este método Q3R, ¿sí? Las tres CR se refieren a recitar, a relacionar y a repasar para una mejor comprensión. Entonces, yo puedo recitar en voz alta lo más importante, lo más relevante para mí de un tema o de una lección y después yo tendría que relacionar eso con lo que ya conozco y finalmente para evitar que esa lección caiga en el olvido, pues igual yo necesitaría repasar, ¿sí? Y para repasar podría, si es que ustedes toman apuntes mientras leen, pues entonces yo podría repasar solamente aquellos apuntes que he tomado durante la lección, ¿sí? Entonces, vemos que realmente hay diversos métodos que nos proponen también diversas estrategias y también diversos procedimientos, ¿sí?, para estudiar, ¿sí? Y nosotros podemos emplear el que mejor se adapte a nuestras necesidades, ¿sí? Muy bien. Finalmente, a él tengo que hablar acerca de su trabajo final, que este trabajo final dentro de la materia es el que les da derecho a su evaluación final, precisamente, ¿sí? Recuerden que está la evaluación del último parcial y además de eso la evaluación final. Entonces, para tener derecho a la evaluación final en ordinario, tienen ustedes que entregar un trabajo final y ese trabajo final es un trabajo de investigación que dará como producto, como resultado, un ensayo, ¿sí?, de su producción. Entonces, para escribir ese ensayo, ustedes tienen que hacer trabajo de investigación. Ese trabajo, ¿sí?, de investigación es sobre un tema relacionado con la clase. Ustedes son libres de elegir el tema, ¿sí? Ese tema puede ser desde lo que vimos al inicio del curso hasta este último tema. Por lo tanto, pueden ustedes trabajar, ¿sí?, o profundizar en alguno de los métodos de estudio que acabamos de ver. Pueden hablar sobre técnicas de estudio, sobre control de grupos, sobre el constructivismo, sobre la planeación, etcétera, ¿sí? Sobre cualquier tema que nosotros vimos a lo largo de este cuatrimestre, ¿sí? Y para eso necesitan ustedes, ¿sí?, producir un ensayo de una extensión, ¿sí?, mínimo de 5 hojas, 5 cuartillas, ¿sí?, y máximo de 8, ¿sí? Entonces,
un ensayo de entre 5 y 8 cuartillas, ¿sí? Y para escribir su trabajo, ¿sí? Hay que consultar naturalmente otros documentos, ¿sí? Y para eso, esos documentos, ¿sí? Que van a incluir en su ensayo, mínimo tienen que ser tres, ¿sí? Tres diferentes fuentes y máximo cinco, ¿sí? Entonces, esas fuentes pueden ser libros, pueden ser diccionarios especializados o pueden ser artículos de revistas académicas. No pueden ser blogs, no pueden ser páginas de internet como Wikipedia, etcétera, etcétera. Sí tienen que ser artículos de revistas especializadas en educación, en pedagogía, en psicología, etcétera. Sí, dependiendo del tema que ustedes vayan a elegir, sí, pero tienen que ser artículos de revistas, sí. Y naturalmente que en internet ustedes pueden encontrar una gran cantidad de información, ¿sí? Entonces pueden ser libros, pueden ser diccionarios especializados o ensayos, ¿sí? De nivel académico, ¿sí? De 3 a 5 fuentes diferentes y por favor no olviden incluir sí, sus citas y al final de ese ensayo la bibliografía consultada, ¿sí? Con sus datos completos, ¿sí? Ustedes van a dividir ese ensayo en eh, tres secciones diferentes, ¿sí? Aparte de su portada con sus datos, sí, como sería el título del ensayo, su nombre y el nombre de la asignatura, sí. Enseguida ustedes tendrían que incluir la introducción, sí, en el cual ustedes argumentan por qué les parece interesante el tema que eligieron, sí, y su justificación y enseguida de su introducción, ¿sí? Escribir lo que es el desarrollo, ¿sí? En donde ustedes van a poner, digamos, a dialogar, van a analizar también y hacer su propia reflexión, ¿sí? En torno a las diversas fuentes que ustedes consultaron, ¿sí? Y finalmente, un apartado de conclusiones personales sobre el tema que ustedes investigaron, ¿sí? Y con eso terminaríamos nosotros esta sección y con su trabajo final estaríamos nosotros terminando también el curso, ¿sí? Yo agradezco la atención que ustedes pongan a este video y como no tengo manera de saber si es que ustedes ya han consultado este video, les voy a pedir de favor que para yo saber sí, que ustedes han consultado ya este video, ¿sí? Dejen un like, ¿sí? Y de esa manera yo voy a saber que ya están enterados acerca del cierre de nuestro curso, ¿sí? Sin más, por el momento yo les dejo a todos un saludo y espero verlos la siguiente semana en clase presencial, ¿sí? Hasta luego.